Saludos, este es Jaime, pastor de la iglesia Bell Shoals Español, aquí en Brandon, Florida. Y hoy quiero darte las gracias por invitarme a tu hogar, a sentarme junto con tu familia y poder compartir este mensaje de salvación y esperanza. Quiero decirte gracias. Gracias por mantener tu compromiso y generosidad en tiempos tan difíciles como estos. También hoy quiero dejarte saber que comenzamos una nueva serie que llamamos y hemos titulado Mente Perfecta. Y vamos a estar explorando el libro o la carta, la epístola a los Santiagos. Así que quiero invitarte a que compartas junto conmigo y tu familia en esta jornada. Hoy simplemente estaré dando una corta introducción a este hermoso libro. Oremos en esta hora. Señor y Padre Celestial, gracias por este día, por esta mañana. Gracias por tu amor, por tu perdón, por tus misericordias. Te pido en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, que tú hables a nuestras vidas y a nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo y la convicción de tu Espíritu Santo vaya directamente a nuestros hogares, dentro de nuestras casas, dentro de nuestros corazones y traiga convicción en las áreas que lo necesitemos. Y de esta manera, Señor, no seamos simplemente oidores de esta palabra, sino más aún hacedores de ella. Gracias te damos en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Quiero que vayas buscando en tu Biblia el libro o la epístola a los Santiagos, capítulo 1. Quiero decirte que aquí en Bell Shoals Español te extrañamos, estamos deseosos de verte, de abrazarte y estamos intencionalmente orando para que así ya prontito podamos estar de nuevo unidos, como dice la Biblia, los hermanos juntos en armonía. Como dije antes, hoy quiero simplemente dar una introducción a lo que es la epístola de los Santiagos. Entiendo que este libro, que muchos consideran una carta, refleja la condición actual de la iglesia de hoy. Una de las razones que he sentido a través de la oración en mi corazón, trabajar y estudiar este libro junto contigo, es porque esta carta, este libro, esta epístola muestra la condición actual, refleja mucho la condición actual que nosotros alrededor del mundo estamos viviendo hoy. Cada carta dentro del Nuevo Testamento tiene un tema especial, un propósito y también tiene una audiencia específica. Pablo escribió en el libro de los Romanos para preparar a los cristianos de Roma para cuando él fuera a visitarlos. También Pablo escribió Primera de Corintios y le envió esta carta a la iglesia de Corinto para ayudarlos a cada uno de ellos con los retos y situaciones que estaban pasando en esos tiempos. De la misma manera, Santiago fue escrito con un propósito específico. Este libro fue escrito con la intención de ayudar a los judeocristianos, los cuales tenían algunas situaciones en sus vidas personales y también en sus iglesias. En medio de una temporada donde estaban atravesando por tiempos de prueba, persecución y dificultades. En ese tiempo, Dios inspira a este hombre, Santiago, a escribir esta epístola. La pregunta sería, ¿quién escribió el libro de Santiago? ¿O cuál Santiago fue el que lo escribió? Quiero darte rápidamente varios ejemplos de algunos de los Santiagos bíblicos, ya que este nombre era muy común. Santiago 1:1 dice de esta manera, déjame leerte el texto primero. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. La nueva traducción viviente lo dice de esta manera. Yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Reciban mis saludos. Este versículo es la manera en que Santiago mismo se introduce de una manera humilde
pero con una clara confianza y seguridad, con una clara convicción del llamado que había en su vida. Ahora, como dije antes, vamos a mirar varios Santiago, ya que este nombre era común. El primer Santiago que veo es el Santiago, hijo de Zebedeo, el hermano de Juan. Este fue uno de los pescadores que Jesucristo llamó para que se volviera pescador de hombres. También hubo otro Santiago, el hijo de Alfeo, que también fue un discípulo de Cristo. Santiago, el papá de Judas, el discípulo. Pero ninguno de estos fue el que escribió esta carta, esta epístola. Quien escribió este hermoso libro fue Santiago, el hermano de Jesús. Muchos lo llaman el medio hermano de Jesús, ya que fue concebido gracias a Dios. Es interesante saber que Santiago, el escritor de esta epístola, no creyó en Jesús como el Hijo de Dios durante su ministerio terrenal. Y no es para menos. A fin de cuentas, Jesús era su medio hermano. Yo me imagino a Santiago y a Jesús jugando junto con sus otros hermanos. Y me imagino que en momentos dados, cuando Jesús hablaba palabras profundas o decía cualquier palabra que tenía que ver con el futuro y con el propósito de Dios para su vida, su hermano él le decía: ¿qué? ¿Que tú qué? Que tú eres el gran yo soy, que tú eres el Salvador del mundo. Hermano, creo que te estás volviendo loco. Mira lo que dice Juan capítulo 7, versículos del 1 al 5 en relación a esto. Algún tiempo después, Jesús andaba por Galilea. No tenía ningún interés en ir a Judea, porque allí los judíos buscaban la oportunidad para matarlo. Faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos. Así que los hermanos de Jesús le dijeron: deberías salir de aquí e ir a Judea, para que tus discípulos vean las obras que realizas. Porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Porque ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Mira lo que dice el versículo 5. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Lo que convenció verdaderamente a Santiago de que Jesús era el Salvador del mundo fue su resurrección, cuando se le apareció a Juan por primera vez. Al tercer día, cuando Jesucristo resucitó, se le apareció a Santiago y más tarde a todos los apóstoles. Fue en ese momento donde Santiago pudo reconocer que Jesús, su hermano, era el Hijo de Dios, aquel que quita el pecado del mundo. Esta verdad en su vida llevó a Santiago a convertirse en el líder más grande que tuvo Jerusalén. Mire en Gálatas cómo Pablo lo reconoce, sí, a Santiago como un pilar, una columna y un cimiento. Vamos a mirar Gálatas 2:9. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Usted dirá: pastor, predicador, yo no vi ahí el nombre de Santiago. Bueno, quiero decirte que Jacobo es el nombre griego original de Santiago. Santiago es la versión en latín del nombre original de él, que es Jacobo. Pero para efectos de esta introducción vamos a utilizar el nombre latín, que es Santiago. A pesar de que la Biblia no relata cómo Santiago murió, sabemos algo claramente: Santiago murió como un hombre de Dios. Santiago murió como un mártir. Los fariseos de Jerusalén lo odiaban el testimonio que él traía de Jesucristo, el cual él predicaba. Esto llevó a estos fariseos que lo odiaban a sacarlo un día del templo en medio de una de sus predicaciones. Lo sacaron afuera, le llenaron de palos, lo apalearon y al punto que él fue muerto a través de esta gran paliza que recibió. Pero lo que admiro de Santiago
Y podemos aprender claramente hoy, a través de esta introducción y del carácter verdadero de este hombre, es lo siguiente: que al igual que su hermano Jesucristo, Santiago murió orando por sus perseguidores y acusadores. Cuenta la historia que Santiago, al ser apaleado, y mientras era apaleado decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto nos muestra este carácter de este gran hombre. Él era un hombre espiritual y esa espiritualidad lo llevó a liderar a Jerusalén a pastos frescos. Pablo hablaba de él como un hombre de oración. Hay algo interesante que quiero compartir contigo. La gente que conocía a Santiago decía de él tenía un apodo, le decían, y te vas a reír, a mí me dio gracia cuando lo estudié, rodilla de camello. Wow, qué clase de sobrenombre, de nickname tenía Santiago. Pero la realidad es esta: la gente miraba las rodillas de Santiago, que parecían a la forma y a la textura de las de un camello. Probablemente estaban llenas de callos, llenas de marcas, y era por el tiempo de oración que este hombre pasaba a solas con Dios. Ese es el carácter de este hombre que escribe esta epístola para animar a esta gente cristiana en estos tiempos de persecución. Un siervo de Dios y del Señor Jesucristo, al igual que Pablo y Pedro, Santiago se refiere a sí mismo no como apóstol, sino como un siervo, sino como esclavo de Jesucristo. La palabra sirviente denota cualquier verdadero gran hombre de Dios, independientemente de cuán alta sea su posición. La realidad es que no importando la posición que ellos tuvieran en la iglesia, un verdadero hombre de Dios sabía que era esclavo de Dios y se consideraba un siervo de Cristo. Ese es el carácter, el ejemplo y el legado de Santiago. Esta es la descripción del autor de este libro. Ahora, la pregunta sería: ¿a quién le está escribiendo este mensaje? Leamos una vez más el versículo 1 para poder entenderlo. Yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Cuando la palabra habla de las 12 tribus, simplemente era un título para hacer referencia a la nación dispersa de Israel. Él está escribiendo a los creyentes que, como tú y como yo, estamos hoy dispersos alrededor del mundo. Una de las cosas que me inspiró, ¿verdad?, a trabajar con esta carta, esta epístola y comenzar esta serie, es por la similitud que tiene de dispersión y de lo que está sucediendo en este tiempo actual, en este año 2020. Y es importante que entiendas algo. Al igual que esta gente, tú y yo hemos estado ahora mismo en esta temporada dispersos alrededor del mundo. Hoy tú estás sentado en la comodidad de tu hogar, a lo mejor estás en casa de un amigo, de una amiga, y yo estoy aquí desde una plataforma predicando esta palabra. Y nos estamos viendo alrededor del mundo. Hay gente que nos están viendo hoy en México, en Jacksonville, aquí en Tampa, en Brandon, Florida y alrededor del mundo. Lo que quiero decirte es que hoy tú y yo estamos dispersos como verdaderos cristianos alrededor de este mundo. Y esto nos identifica a nosotros hoy con lo que estaba sucediendo en esta carta. Fue escrito para las 12 tribus. Santiago estaba hablando a todos los judíos, no importando su origen ni tribu. Esa referencia de la dispersión la vemos en el libro de los Hechos, cuando vemos que 3,000 personas fueron salvas en un instante a través de la prédica de Pedro en Pentecostés. Luego 5,000 hombres, varios capítulos más tarde, se salvaron también. La iglesia cristiana en Jerusalén estaba funcionando, estaba creciendo, se estaba desarrollando, porque alrededor de 20,000 personas en Jerusalén estaban disfrutando del favor y de la gracia de Jesucristo, del único que podía salvar sus vidas y hoy todavía, en este año 2020, puede también salvar tu vida. Hombres y mujeres se están convirtiendo en cristianos todos los días
hasta que Esteban fue apedreado. La Biblia nos dice, y la historia nos dice, que estalló una gran persecución contra los cristianos en Jerusalén. Y ellos tuvieron que escapar por su vida. Cuando huyeron de Jerusalén, huyeron de una manera interesante. Huyeron predicando el evangelio, pregonando las buenas nuevas de salvación y vida eterna. Yo creo que esto es un gran ejemplo y nos debemos de detener ahí simplemente para que tú y yo entendamos algo. En momentos como este hay oportunidad para que tú le presentes el evangelio a alguien que esté cerca de ti. Lo puedes llamar por teléfono, le puedes enviar un mensaje, hacer una videograbación. Hay tantos modelos, puedes ir a 6 pies de distancia al vecino tuyo y hablarle de la fe, de la esperanza que hoy en medio de esta crisis hay en Cristo Jesús, Señor nuestro. Santiago era lo mismo que estaba haciendo y lo mismo que quería hacer, el propósito que quería hacer a través de esta carta para estos hombres y mujeres perseguidos. Era un tiempo donde muchos cristianos judíos aún guardaban la ley de Moisés. Esta gente eran salvas, pero aún vivían en la sombra de la ley. Todavía no habían sido todos iluminados bajo la gracia y el poder de Dios. Estos judíos mesiánicos y cristianos pasaron por un tiempo de hambruna que los terminó llevando a lo más profundo de una gran pobreza y una gran necesidad. Y en medio de toda esta crisis, Santiago fue escrito con un propósito específico para alentar a los cristianos en un ambiente cada vez más hostil y más adverso, a vivir vidas dependientes de Dios en medio del sufrimiento y no rendirse a las supuestas comodidades del mundo. Algo que me encanta cuando estudié para esta introducción es el hecho de que Santiago fue escrito para llenar a esta gente de aliento y esperanza. Yo quiero decirte hoy, aviva el don que hay en ti. Ten fe, ten esperanza en medio de tu crisis, en medio de tu necesidad. Jesús está vivo. Nuestra fe está viva. Y si tú no lo conoces hoy, Él hoy está dispuesto a salvarte, a cambiarte, a transformarte, si tú se lo permites. Deseo hoy concluir observando otra cosa más. ¿Cuál es el motivo de este mensaje? Mire cómo Santiago finaliza este versículo. Santiago, siervo de Dios y Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Salud. Bueno, otros textos bíblicos en otras versiones dicen, o este mismo texto en otras versiones dice de esta manera: saludos, reciban mis saludos. Esta palabra saludos, significa alegrarse, significa regocijarse. Y a pesar de que era común escuchar este saludo, Santiago intencionalmente escribió esto con el propósito de animar a estos cristianos. Imagínate esta foto. Estos hombres y mujeres están siendo perseguidos, han sido dispersados, están pasando por momentos de hambre, por momentos de necesidad. Su familia los ha negado porque ellos se han convertido a Cristo Jesús y ahora son discípulos de Cristo. Esta gente están siendo separados, dispersados de lo que ellos conocen. Y en medio de todo esto, intencionalmente Santiago dice estas palabras: salud, saludos, alegría, gozo. Y uno se preguntará, wow, ¿cómo en momentos como estos tan difíciles este hombre dice esto? Bueno, había una razón por la cual él lo dijo. Santiago le está diciendo a esta gente: alégrense en medio de sus necesidades, en medio de sus tribulaciones, en medio de la persecución, que su corazón se llene de alegría, porque tu fe está viva. Jesucristo está vivo y hay esperanza en Él. En medio de lo que estás pasando, alégrate, porque en tiempos como estos, Jesús se hace presente en tu vida. Y yo creo que de la misma manera el Señor nos habla hoy. En medio de estos tiempos de escasez, de crisis, alégrate en el Señor. Mantente firme en lo que tú has creído como verdadero cristiano, como verdadera cristiana, como verdadero discípulo de Jesucristo. Santiago escribe esta epístola en un tiempo de necesidad,
buscando reanimarlos, llenarlos de alegría y motivar su fe en medio de la persecución que todavía estaban sufriendo por causa de su fe. Santiago les dice a ellos en el versículo 2, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. ¿Cómo es posible que en medio de una crisis como esta, Santiago escribe una carta y les dice a ellos, hermanos, considérense dichosos, privilegiados en enfrentarse a todas estas pruebas? De momento no tiene sentido, pero déjame decirte algo. Lo que Santiago le estaba diciendo con estas palabras a ellos eran, confíen, fortalezcanse en el Señor Jesucristo a través de su fe y soporten sus pruebas. Confíen en el momento de necesidad. Tienes tú y yo, tenemos la oportunidad de poner nuestra confianza en el sujeto de nuestra fe. Y el sujeto de la fe de un verdadero cristiano es Cristo Jesús, y a Él sea la gloria. Santiago nos relata en la manera como debemos vivir como verdaderos cristianos. Un verdadero cristiano confía en Jesucristo, confía en Dios en medio de la crisis. Un verdadero cristiano pone su fe y su esperanza en Cristo Jesús. Un verdadero cristiano, a causa de su fe, puede soportar y atravesar las pruebas. Santiago nos reta en la manera de cómo debemos vivir como verdaderos cristianos. Y la mejor manera que lo presenta fueron con las palabras de Jesús. Ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo en medio de tus pruebas. Es tiempo de ser generoso. Es tiempo de dar por gracia lo que por gracia has recibido. Es tiempo de que llames a tu vecino, de que te pares frente a tu puerta y le grites a tu vecino. Y si él está triste, si está pasando por momentos de dificultad, si no conoce a Cristo, que tú le brindes generosamente una palabra de esperanza. Pero para eso tú necesitas estar fortalecido en medio de tu propio sufrimiento y de tu propia crisis. Por eso es que Santiago le está diciendo a esta gente, esto es una gran oportunidad para que madures en tu fe, para que seas perfecto en tu fe, para que crezcas al carácter que Dios desea que tú y yo crezcamos. Que tus pruebas no cambien, ni diluyan tu carácter, que está hecho y formado a la imagen de Dios. En tiempos como estos, no permitas que tu carácter se diluya, que lo mejor de ti salga. Tú que me estás escuchando en esta hora, quiero decirte, quiero animarte humildemente, amablemente, quiero decirte, no es tiempo de rendirte. Es tiempo de que pelees la buena batalla, no en tus fuerzas, sino en la fuerza de la esperanza que tenemos en la promesa de Cristo Jesús. A Él sea la gloria. Vive el contenido de tu mensaje. Vive el contenido de la palabra de Dios. El escritor quiere que sus lectores maduren en su fe en Cristo, viviendo lo que dicen que creen. Lo que Santiago le está diciendo a esta gente es, por mucho tiempo ustedes han esparcido el evangelio. Por mucho tiempo ustedes han vivido el evangelio. Por mucho tiempo ustedes se han alegrado y regocijado en el evangelio. Ahora en medio de esta persecución no debe de ser diferente. Ahora en medio de esta escasez no debe de ser diferente. Ahora en medio de tu crisis, de tu dolor, de tu enfermedad, de tu persecución, no debe de ser diferente. Regocíjate en Cristo, porque nunca ninguna de sus promesas nos ha faltado. Y es lo mismo que yo te invito a hacer hoy. Regocíjate en Jesucristo, porque Él no ha cambiado. La Biblia dice de Él, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Yo quiero decirte en esta hora, si todavía estamos de pies, es porque Jesucristo está vivo, tiene misericordia con nosotros. En otras palabras, tiene un corazón grande en medio de tu miseria ahora mismo. Él te ama, Él quiere salvarte. Si hoy tú te sientes alejado de Dios, si hoy tú te sientes que no tienes una relación con Dios,
No te sientas como un hipócrita. Ahora no voy a ir porque ahora que estoy en necesidad no voy a ir a arrepentirme. No, no, no. Este es un buen momento. Este es un momento propicio porque la Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy es un momento de salvación para tu vida. No eres un hipócrita. Estás reconociendo que nada humanamente posible puede sacarte de la miseria donde tú estás. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. En medio de tus pruebas, quiero decirte hoy, mantén la fe. Y no dudes que eres hijo de Dios y coheredero con Jesucristo. Esto es lo que Santiago desea presentar en esta carta. Así que con esto hoy concluyo esta introducción, este mensaje, pero quiero compartir algo más contigo. Si hoy tú has escuchado este mensaje, si hoy tú has escuchado esta palabra, si hoy tú dices, me siento alejado de Dios, hoy no tengo fe, hoy me siento disperso, me siento que he perdido mi identidad, yo te invito a que vengas a Cristo. Él no te va a rechazar. La Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarte. Si tú reconoces hoy que Él te creó con un propósito perfecto, pero que tú caminaste fuera de su perfecta voluntad a causa de tu egoísmo, a causa de las cosas de esta vida, y eso te separó de Dios y te llevó a un lugar oscuro, un lugar de quebrantamiento, un lugar de dolor, y hoy no sabes cómo salir de él, pero has escuchado esta palabra, has escuchado que Jesucristo nació, caminó entre los hombres de manera perfecta, fue crucificado, fue muerto, pero al tercer día resucitó. Y hoy tú puedes creer esto, que Él está a la diestra, al lado de Dios. Yo quiero decirte que si tú crees hoy esto y te arrepientes de tu pasado, de tu pecado, la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarte. Quiero decirte que si tú te arrepientes de tus pecados, tú podrás recuperar el propósito perfecto por el cual Dios te ha creado. Así que te digo hoy, a ti que me estás escuchando, si estás desanimado, si estás desanimada, si estás pasando por momentos de dificultad, de pérdida de trabajo, quiero decirte algo. Confía en las promesas de Cristo Jesús para tu vida. Porque Él está vivo, Él te ama y como dijo Santiago, Él quiere ayudarte a crecer en tu vida espiritual en tiempos como estos. Dios te bendiga y gracias por estar con nosotros. Si tú hoy reconoces a Jesucristo como tu Salvador, si hoy tú deseas hacerte discípulo de Jesucristo, te pido que ahí donde estás, envíame un mensaje a través de tu tableta, a través de tu computadora, escríbelo a la parte de abajo en la área de mensajes o envíame un mensaje privado con la palabra yo quiero. Y yo estaré comunicándome contigo para así poder hablar de lo que es salvación, vida eterna y lo que Dios va a hacer en tu vida. Dios te bendiga.